¿Qué va a pasar? O solamente pues pura rumba y más nada. Bueno, los países cuando están en crisis, una de las cosas que no se evita realmente son las culturas y las cosas típicas, ¿no? Como esto. A pesar de que el carnaval, la situación de crisis no solamente está afectando a nuestra patria Venezuela, sino los carnavales brasileños, que supuestamente están también en crisis. Bueno, para no, como dice, llenarlo ustedes de tanta vanidad y tantas cuestiones que tienen que ver con la parte de los carnavales, hay cosas muy puntuales hoy por hoy pues estamos viviendo. Carlos, la crisis humanitaria. La crisis humanitaria es aparentemente pues, un clamor de toda la sociedad, de ONG, los partidos políticos, ¿verdad? Hay la crisis, se siente la crisis, están realmente solicitando urgentemente que el Estado venezolano declare definitivamente la situación de crisis humanitaria para que puedan intervenir los países extranjeros no en función pues, de los arreglos de las compras, sino hasta las donaciones. Y entre una de las cosas es precisamente el tema de alimentación y medicina. ¿Cuál es tu opinión y cómo ves tú la cosa? Necesariamente el país se requiere de que se declare definitivamente una crisis humanitaria. Definitivamente, Eduardo, el gobierno nacional no tiene que decretar ningún tipo de crisis, porque la crisis ya vino para quedarse. En la actualidad tenemos una crisis bastante grave en el país desde el punto de vista económico, social, político, y vemos con preocupación cómo en la actualidad nuestros habitantes de la zona sur del estado Anzoátegui, en el caso específico del Tigre, pierden todo un día para tratar de obtener o de comprar hasta donde puedan cualquier tipo de alimentos de consumo masivo. Asimismo, en el caso de las medicinas, por supuesto, y vemos cómo los gremios autorizados para ello, los indicadores que manejan un desabastecimiento hasta un 90%, 80-90% de medicamentos, de insumos. Los gremios, las organizaciones políticas vienen haciendo las denuncias respectivas. Entonces es algo que ya lo que hay es que darle una formalidad a un hecho cierto. Ya los hechos nos indican que estamos en una crisis grave. Ahora bien, la crisis grave tenemos que solventarla, somos nosotros los venezolanos, por supuesto. No, pero espérate, y perdóname que te interrumpa. O sea, cuando se habla de la crisis humanitaria y cuando el gobierno la decreta, realmente no es con la intención de que los cuerpos colegiados, los venezolanos, tengan que abocarse, y es verdad que tienen que abocarse, sino es que ya realmente es un requisito para que los países extranjeros, ¿verdad?, puedan ayudar, ¿verdad?, sin ningún, como dice, sin ninguna alcabala, sin ninguna cuestión aduanera, nada que impida realmente pues esa parte protocolar de los impuestos. O sea, ya los países pueden, como dicen, cuando nos van a mandar ropa o nos van a mandar medicina, como se ha hecho pues en el caso de catástrofe por ahí en el mundo, para eso se decreta lo que se llama la crisis humanitaria. Entonces la pregunta tiene que ver hasta dónde va a llegar la soberbia o la realidad del gobierno en decir, no, es que ustedes todavía no están en crisis, todavía nosotros podemos resolver el problema. Entonces de eso se trata la pregunta. Estamos verdaderamente ante una crisis donde el gobierno por sí debe ser obligado a decretarla, o todavía nosotros la podemos solventar. Bueno, es que justamente mis palabras iban dirigidas a eso, pues, pero tengo que comenzar por el inicio. O sea, la crisis está en Venezuela y parte de la crisis lo estamos viviendo los venezolanos. Entonces, la solución parte del pueblo venezolano. Es difícil pensar que el gobierno nacional, con un modelo económico que ha fracasado, que ellos reconozcan que en el país es necesaria una intervención internacional. Vemos con preocupación, por ejemplo, Eduardo, aquí está anunciado un aumento de la gasolina. Es inevitable y el pueblo venezolano en su gran mayoría debe estar de acuerdo con un aumento de la gasolina, porque
puesto que sus gastos de producción son superiores a la venta. Nosotros, desde las organizaciones políticas, desde Primero Justicia en especial, no estamos en desacuerdo con un aumento de la gasolina. Oye, pero también tiene que ir con unas medidas económicas también, por ejemplo, que de esos acuerdos internacionales que están hablando y que se dicen de unas regalías que está otorgando el gobierno nacional, oye, en perjuicio del pueblo venezolano, Eduardo. Entonces, si nosotros vamos y le decimos, o esperemos que por cuenta propia Nicolás Maduro reconozca que su gobierno fracasó, que su modelo económico tiene que cambiarlo, que él como gerente del Estado no sirve, porque es la realidad, un tipo que le entregaron todo un perfil, toda una expectativa que le entregó el finado presidente Hugo Rafael Chávez Frías, lo echó por la borda. Entonces, colocarse a pensar que el gobierno nacional va a decretar una emergencia, una ayuda humanitaria, eso es ilusorio, eso es de incauto. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer, los venezolanos, organizarnos, y por supuesto ya está trabajando en ello la Asamblea Nacional, cuando manifestó e indicó que dentro de un plazo de 6 meses, un término establecido, van a colocar sobre la mesa la solución más viable para un cambio del gobierno nacional, porque el gobierno nacional no ha querido cambiar el modelo económico. El problema es del modelo económico. Si no cambian el modelo económico, que por lo visto no lo van a hacer, nosotros los venezolanos tenemos la necesidad y la obligatoriedad de cambiar al presidente Nicolás Maduro de una forma constitucional, pacífica, electoral y democrática. No vamos a llegar todavía allá, eso está dentro de la Constitución, como dice, dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. Pero estamos ahorita en un tema que tiene que ver realmente con la sociedad, con los ciudadanos, el pueblo, y una realidad de que si el gobierno hizo malversación de los fondos, no se sabe, la corrupción, todo eso. Oye, pero ¿cómo no lo van a saber? Pero si es público, notorio y comunicacional, Eduardo, los hechos de corrupción que han pasado en el país. Ahí vamos, pero fíjate, frente a esa situación, el gobierno está proponiendo dentro de su crisis, ¿verdad?, dentro de su emergencia económica, algo que tú acabas ahorita realmente de confirmar y verificar, que es el aumento de la gasolina. No solamente el aumento de la gasolina, sino también el aumento de lo que se llama las unidades tributarias, de 150 a 170. El aumento. O sea, en este momento de crisis, ¿verdad?, el gobierno recurre, ¿verdad?, al estrangulamiento del salario del venezolano, ¿verdad?, cuando realmente pues el salario del venezolano hoy es unos $8 mensuales. Todo lo que significa $8 mensuales. Es el salario más pobre del planeta. Sin embargo, estamos, de acuerdo pues a algunas versiones, estamos conscientes de que hay que aumentar la gasolina. Estamos conscientes de que los impuestos. ¿Y quién habla del salario? ¿Cómo se le va a seguir pidiendo al propio pueblo, la gente de a pie, de que sea contribuyente, ¿verdad?, para resolver los problemas de la burocracia del gobierno? Y esos fines no tienen realmente un propósito definido hasta ahora, de que en este momento pues se le siga dando un cheque en blanco al presidente y diga, aumenta la gasolina. ¿Cómo va a incidir el aumento de la gasolina en realmente el pobre? Es que el caso del pobre va a decir, no, que a mí no me importa porque yo no tengo carro. Ah, y el transporte. Es por eso, Eduardo, y vuelvo y te repito, mantengo la posición en ese sentido, no me canso de decirlo. Es que no se trata de lo que decida Nicolás Maduro, no. Nicolás Maduro, en algunas condiciones como las que estamos, debería de renunciar. Ahora, nosotros no vamos a esperar que Nicolás Maduro renuncie. Por ejemplo, en el tema de los salarios que tú hablabas, o sea, es un tema de modelo, es un tema estructural que hay que atacar y por supuesto ir mejorando. Fíjate, en los países desarrollados es muy poco el aumento del salario del trabajador. ¿Por qué? Porque se utilizan estrategias. No hay inflación, y la inflación es mínima. Bueno, entonces esas son, esas son acciones. Pero cuando tenemos un país que tiene el 200% de la inflación aquí en Venezuela, realmente, y comparando un salario de $8 mensual por debajo de los haitianos y por debajo de los cubanos que tienen $25, entonces, ¿cómo se explica que un país tan rico como es Venezuela
hoy por hoy los venezolanos, los que vivimos aquí, entonces tenemos que pagar las consecuencias de esa malversación, de esa corrupción de dinero, realmente afectándolo con los impuestos. Y no hay, por lo pronto, alguien que opine de que la mano de obra tiene que ir agarrado para la mano del capital. La explicación es muy sencilla, es que no sirve Nicolás Maduro, Eduardo William, todo su tren ejecutivo que se encarga de diseñar las políticas necesarias para poder darle calidad de vida al pueblo venezolano, no están haciendo esas acciones necesarias. El aumento del salario no se puede decretar única y exclusivamente para tratar de, como una medida populista, de satisfacer a algunos. Allí, por supuesto, una vez, en el último anuncio que hizo Nicolás Maduro del aumento del salario mínimo, creo que lo hizo en octubre, por allí, unos meses antes de que se hiciera efectivo. Bueno, una vez que hizo el anuncio, se dispararon los precios sin hacerse efectivo, Eduardo, lo que era el aumento real del salario mínimo. Entonces, lo que estamos pidiendo, y si estamos explicando a la gente desde la organización Primero Justicia y de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, ese bloque democrático que los componen, es que necesariamente hay que tener, aparte del estudio del salario del trabajador, porque por supuesto es insuficiente, tiene que ir conllevado y acompañado de ciertas medidas que le permitan a la familia venezolana, al trabajador, oye, una vez que recibe ese aumento, le pueda alcanzar el salario para cubrir las necesidades básicas del pueblo venezolano. Yo conversaba ayer, Eduardo, con unos amigos y llegamos a la conclusión de que si las cosas siguen como van, bueno, vamos a tener que el medio de transporte que vamos a utilizar va a ser la bicicleta, porque ¿cómo un trabajador ahorita puede mantener un vehículo? Se le daña una pieza del vehículo, Eduardo, y un salario no le alcanza para comprar el repuesto. Precisamente, entonces están realmente pues aterrizando en una realidad que puede ser este tipo de aumento, este tipo de recaudación de impuestos puede ser una medida, pero hay otras medidas en las cuales pues debe atacarse como dice, como prioridad para recuperar lo que se llama pues la capacidad. Pero, por ejemplo, una medida que es prioritaria para el pueblo venezolano ahorita es que ya está en la Asamblea Nacional una ley de impulso a la producción nacional. Nosotros tenemos, pero eso tiene que ser de inmediato. Pero ¿cómo la vas a producir si que no tienes capacidad de compra? Ahora, si hay un problema, fíjate, donde nosotros... ¿Cómo que no hay producción de compra? No tenemos los dólares para comprar, para poder recuperar lo que se llama el aparato productor de la maquinaria, no la tenemos. Bueno, pero se busca, pero él no es el gerente del pueblo venezolano, él tiene la obligación ¿quién te va a dar ese dinero si no es el Fondo Monetario Internacional? Bueno, pues, no sé, hay que buscarlo, Eduardo, hay que buscarlo y hay que colocarlas y diseñar las políticas públicas a favor del pueblo de Venezuela, porque él tiene que decidir sobre eso. Tú acabas de decir que el problema aquí lo tiene el Ejecutivo, y te voy a dar la razón. Ahora, ¿por qué no se impulsa realmente ya lo que se llama una repatriación de capitales, que ya se sabe dónde están los reales? ¿Cómo no se para de inmediato esa regalía que tiene todavía el país, de darle 100.000 barriles diarios de petróleo a Cuba, de seguir subsidiando a Nicaragua, a Bolivia, etcétera, etcétera, que viene por ahí Maradona y se lleva 10 billones de dólares, que viene por ahí el que rompe carros y acaba con eso? Entonces, estos son gastos que ya el país tiene que decirlo con mucha seriedad: señores, no puedo continuar con esto porque primero tengo que resolver los problemas de mi país. Es contradictorio y esas son acciones. Se habla, tú lo acabas de decir, y se habla de un decreto de emergencia humanitaria, pero seguimos regalando nuestros recursos. Entonces, ¿quién entiende esto? Pero lo entendemos, somos los venezolanos de a pie que estamos sufriendo las malas políticas del Ejecutivo Nacional. Por eso es imperativo y hay que decirlo bien claro.